¿Te has dado cuenta de que puedes pasar toda tu vida dentro de la iglesia y aún así perder lo esencial que decide tu cielo o tu infierno? Sé, hermano, hermana, que esta pregunta nos asusta, que se mueve muy dentro, pero es necesaria, porque la palabra de Dios nos advierte con una claridad que ya no podemos ignorar. En Oseas 4:6, el Señor dice: Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esta no es una frase hermosa para memorizar, es una advertencia del verdadero riesgo de perdición para las personas de misa, rosario, devoción, pero que no ven lo que Dios ha estado gritando durante años en su propia palabra. Muchos se consideran buenos cristianos solo porque asisten a la iglesia, porque han aprendido oraciones de memoria, pero en la práctica viven como si lo que Dios dice en las Escrituras fuera un detalle, algo opcional. Y ahí es precisamente donde reside el peligro que el enemigo no quiere que veas. Hoy, con el corazón de un pastor y un padre en la fe, tras tantas décadas escuchando confesiones, aconsejando a familias, tras lágrimas y batallas espirituales, necesito deciros con amor, pero también con toda firmeza: hay un secreto espiritual revelado en la Biblia que la mayoría ignora y que puede ser la línea que separa una vida que camina hacia el cielo de una vida que, sin darse cuenta, camina hacia el abismo. Por eso, al principio de este mensaje, quiero invitaros a poneros ante Dios. Si esta palabra ya te está hablando, escribe en los comentarios: con fe y humildad, quiero vivir la verdad de Dios. No es solo una frase hermosa, es una declaración espiritual. Es como si le dijeras al Señor: no quiero ser engañado, no quiero vivir de las apariencias. Quiero la verdad que salva, aunque me enfrente, aunque me cambie por dentro. Hoy quiero hablaros de algo que quizá nadie ha dicho nunca con tanta claridad. El secreto que el 99% de los cristianos ignoran, pero que Dios ha dejado completamente abierto en su palabra. Este video ya no se conforma con distraerte, es una vocación. A lo largo de este mensaje, te mostraré, a la luz de la Biblia, cuál es este secreto, donde aparece en las Escrituras, cómo el enemigo hace todo lo posible para que no lo notes, y qué pasos concretos necesitas empezar a dar hoy, no mañana, no cuando sea, para que tu vida espiritual sea reordenada por Dios mismo. Caminemos juntos por la palabra, y a medida que avancemos, entenderéis por qué tanta gente vive años dentro de la iglesia y sigue presa, vacía, infructuosa, sin paz, tropezando con los mismos pecados, con los mismos miedos, los mismos conflictos y la sensación de que falta algo. Veamos cómo la Biblia revela que el problema a menudo no está ahí fuera, en las personas, en las circunstancias, sino en nosotros, en la forma en que tratamos lo que Dios dice. Y quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque al final de este mensaje vamos a tener un momento especial de rendición y oración, poniendo tu vida, tu hogar, tu historia bajo la luz de este secreto que el Señor quiere revelarte. Hermano, hermana mía, en lo que vamos a meditar aquí no es mi opinión, no es una filosofía humana, es el Evangelio, es la palabra viviente de Dios, que ha cruzado siglos hasta llegar a vuestros oídos hoy. Si abrazas esta verdad con fe, puede ser el punto de inflexión de tu camino espiritual. En cada parte de esta predicación, quiero ayudaros a ver la voluntad de Dios con más claridad, para que ya no caminéis en la oscuridad, tanteando, intentando adivinar qué está bien o mal, sino que podáis dar pasos firmes, con propósito, paz y confianza en aquel que nunca abandona la suya.
A medida que avanzamos, te darás cuenta de que este mensaje es válido para cualquier momento de la vida, para quienes acaban de empezar en la fe, para quienes llevan décadas caminando, para quienes se sienten fuertes y también para quienes se sienten cansados, desanimados, sin fuerza. Por eso, antes de continuar, pido algo muy sencillo, pero muy importante. Si esta palabra ya ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te está hablando a través de este contenido, deja tu me gusta, suscríbete a este canal y activa la campana. Cuando haces esto, no es solo un gesto técnico, es un acto de evangelización. Te conviertes en el instrumento de Dios para que esta misma verdad llegue a otras almas que hoy están confundidas, engañadas y sufren en silencio. Al compartir, dar me gusta y suscribirte, ayudas a difundir la luz de la palabra de Dios en un mundo impregnado de tantas mentiras espirituales. Y también escribe, con fe, tu amén en los comentarios, como una declaración de que crees que Dios puede usar esta predicación para abrir tus ojos y renovar tu camino. Lo que vamos a enfrentar aquí, mis queridos, tiene un peso eterno. No es un detalle. Lo que escucharás hasta el final puede ser precisamente esa respuesta que tu corazón ha estado buscando durante años, quizás sin siquiera poder ponerlo en palabras. A menudo, Dios nos habla no a través de algo completamente nuevo, sino iluminando de otra manera lo que siempre ha estado ahí en la Biblia ante nuestros ojos y que por distracción o resistencia interior nunca tomamos en serio. Por eso, quédate conmigo hasta el último momento, porque al final nos pondremos juntos en la presencia del Señor y le entregaremos cada área de nuestra vida que necesite estar alineada con su palabra. Este puede ser para ti el día en que todo empiece a cambiar. Hermanos y hermanas, el mayor peligro hoy no son los ateos ahí fuera, sino los bautizados que viven como si la palabra de Dios fuera opcional. Duele decirlo, pero lo veo todos los días. Personas que crecieron en la iglesia saben orar, conocen las devociones, hablan el nombre de Dios con facilidad, pero cuando se trata de tomar decisiones, reaccionar ante ofensas, tratar con el dinero, vivir el afecto, liderar a la familia, no preguntan, ¿qué enseña la palabra de Dios sobre esto? Simplemente hacen lo que hacen los demás, lo que creen que es normal, lo que les apetece hacer. Esto es exactamente lo que Oseas 4:6 denuncia cuando dice, «Mi pueblo perece por falta de conocimiento». No es falta de información, es falta de conocimiento espiritual, de la luz de las Escrituras, de formación en la verdad. Y en Santiago 1:22, la palabra se endurece aún más. Os engañáis solo los que oís, no solo los oyentes. Mira esto serio. Hay un autoengaño religioso, una forma de vivir dentro de la iglesia pensando que todo está bien, cuando en realidad la persona solo escucha, acumulando sermones, homilías, predicando, pero no deja que esto transforme concretamente su vida. El secreto que tantos ignoran comienza precisamente aquí. La mayoría vive una fe de hábito, no de obediencia. Va a misa por costumbre, reza por costumbre, hace el signo de la cruz por costumbre. Pero cuando la palabra choca con un viejo hábito, con un pecado oculto, con una voluntad propia, uno elige su propia voluntad y no lo que Dios ordena. Es difícil escuchar esto, pero es un acto de amor decir la verdad. Hay una gran diferencia entre quienes solo escuchan y quienes realmente viven la palabra. Y es esta diferencia la que a menudo decide el curso eterno de un alma. Quiero que te preguntes, honestamente, ¿en qué área de mi vida trato la palabra de Dios como un consejo en lugar de como un mandato amoroso del Padre? ¿En qué actitudes dejo muy claro que en la práctica yo mando y no el Señor? Puedes decir, pero Padre, no entiendo mucho la Biblia, tengo dificultades, no he estudiado, no sé cómo interpretarla.
Lo entiendo, hermano, hermana. La ignorancia espiritual es un verdadero dolor, y la confusión que muchos sienten no es solo suya, sino también por la falta de enseñanza clara que se prolonga durante años. Pero aún así, la responsabilidad ante la palabra sigue existiendo. Dios no nos pide que seamos grandes teólogos, sino que seamos obedientes a lo que ya entendemos. ¿Qué poco sabes ya de la voluntad de Dios estás viviendo? Las verdades básicas que enseña la Iglesia las estás poniendo en práctica. Porque el juicio no dependerá de cuánto has estudiado, sino de lo que has hecho con la luz que has recibido. Aquí es donde empezamos a profundizar en el secreto. ¿Por qué algunos, incluso dentro de la Iglesia, parecen caminar en la oscuridad, cayendo en los mismos agujeros, repitiendo las mismas decisiones destructivas? Porque tratan la palabra como un accesorio, no como la base. Confían más en las opiniones humanas, en las costumbres familiares, en tradiciones vacías, en el consejo de personas sin vida espiritual, que en lo que Dios dice con toda claridad. Y cuando la palabra no ocupa el lugar central, ocurre algo terrible en el corazón. Se pierde el santo temor de Dios. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que la Biblia no dice que el principio de la sabiduría sea ir a la iglesia, sino temer a Dios? En Proverbios 1:7 está escrito: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es decir, sin este temor santo, profundo y reverente, ninguna otra forma de conocimiento espiritual puede sostenerse. El temor a Dios no es miedo a un tirano, sino una conciencia viva de que Dios es santo, justo Señor, y que nuestras decisiones tienen un peso eterno. Cuando el temor de Dios entra en el corazón, una persona empieza a pensar antes de hablar, antes de actuar, antes de cerrar un trato, antes de albergar resentimiento, antes de iniciar una relación preguntando: ¿esto agrada a Dios? ¿Esto está de acuerdo con tu palabra? Cuando se pierde el miedo, todo se vuelve relativo, todo depende de lo que siento, pienso, todos lo hacen así. Y, sin darse cuenta, la persona empieza a jugar con cosas que tienen graves consecuencias espirituales. ¿Cuántas decisiones equivocadas en las relaciones nacen porque se ha perdido el temor a Dios? ¿Cuántos matrimonios se han destruido porque alguien decidió alimentar una amistad inapropiada, un mensaje oculto, una doble vida, pensando que no tiene nada que ver, como si Dios no estuviera mirando? ¿Cuántas decisiones financieras injustas y deshonestas nacen de un corazón que ya no tiembla ante la palabra? ¿Cuántas palabras duras, chismosas y maliciosas se lanzan a hermanos y hermanas porque el temor al Señor ya no gobierna la lengua? Sin ese miedo, el cristiano cae en trampas una tras otra y luego dice: no sé por qué mi vida es así. Mi hermano, mi hermana, lo digo con cariño, muchas veces es porque hemos dejado de tomar a Dios en serio. Así que, si esa palabra te molesta, alabad a Dios por ella. La incomodidad, cuando proviene de la verdad, es una señal de que el Espíritu Santo está despertando la conciencia. Y te pido, con gran humildad, que si sientes que necesitas crecer en este santo miedo, que debes dejar que la palabra de Dios vuelva a ser una voz autoritaria en tu vida, escribe en los comentarios: Dios me protege. Cuando escribes esto, estás rezando, diciendo: Señor, no quiero caminar solo, no quiero actuar como si no existieras. Me gustas, pero vivo como si tu palabra no tuviera peso. Protégeme de mí mismo, de mis malas decisiones, de mi corazón engañoso. Y si aún no lo has hecho, aprovecha para suscribirte a este canal y dejar tus likes. Esto ayuda a que este mensaje llegue a hermanos y hermanas que, quizás, en este momento, están a punto de tomar decisiones sin temer a Dios. Y tú puedes ser fundamental para que despierten a tiempo. Pero quizá te preguntes: Padre, en la práctica,
¿Qué me pasará si sigo tratando la palabra como algo secundario en mi vida? Y aquí es donde avanza el secreto, y la luz de las Escrituras se vuelve aún más seria. Queridos míos, ¿sabíais que en el día del juicio Dios usará la misma palabra que escucháis hoy para juzgaros? En Juan 12:48, Jesús dice, «La palabra que he predicado le juzgará en el último día». Esto significa que cada vez que la palabra llega a tus oídos, cada versículo, cada verdadera enseñanza, cada advertencia, cada promesa, no es solo un consuelo, no es solo una frase hermosa, también es una responsabilidad espiritual. Dios es justo. No nos juzgará por lo que no sabíamos, sino por lo que conocimos y no vivimos. Quiero que imagines con sobriedad este encuentro con Cristo. Piensa en cuántas misas has asistido, cuántos sermones has escuchado, cuántas veces se ha proclamado el Evangelio ante ti, cuántas veces dijo Jesús, «Amad a vuestros enemigos, perdonad 70 veces 7, no depositéis tesoros en la tierra. Quien quiera seguirme que se niegue a sí mismo, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino quien haga la voluntad de mi Padre». Ahora imagina presentarte ante Él el último día y escuchar la palabra abierta como un espejo de tu vida. No habrá forma de decir, no lo sabía. La propia palabra será la medida, y esto es lo que el enemigo quiere ocultar a toda costa. Quiere que trates todo lo que escuches como algo ligero, desechable, opcional, para que al final te sorprenda el peso que tiene ante Dios. Este es el miedo sagrado que quiero despertar en ti, no para paralizarte, sino para despertarte. No se trata de vivir en angustia o terror, sino de vivir con vigilancia. Cada vez que escuches un versículo, pregúntate, ¿qué me está pidiendo Dios a través de esto? ¿Qué necesita cambiar en mí? Porque la peor tragedia no es alguien que nunca ha escuchado el Evangelio, sino alguien que ha pasado años escuchándolo y nunca se ha permitido convertirse. Por eso quiero decírtelo con toda sinceridad. Dios quiere revelarte algo especial en este video mío. Aguanta hasta el final. Esta palabra es para ti. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. No es casualidad que justo hoy, con tantas cosas que hacer, estés escuchando este secreto. El Señor te está llamando a una nueva postura ante su palabra. Y a medida que avancemos en las siguientes partes, te darás cuenta de que todo esto no es para aplastarte, sino para salvarte, protegerte y ponerte en un camino de verdadera libertad espiritual. Hermanos y hermanas, quizá hayáis crecido escuchando la frase «creed en Dios», como si la fe fuera solo una idea en vuestra cabeza o un sentimiento hermoso en vuestro corazón. Pero las Escrituras dicen algo mucho más exigente, mucho más serio, y eso es lo que muchos no quieren oír. La palabra misma nos confronta en Santiago 2:19 diciendo, «Los demonios también creen», y tiemblar. Mira el peso de esto. Incluso los demonios creen que Dios existe, saben quién es, reconocen su poder y sin embargo están en rebelión contra Él. Esto significa que creer en la existencia de Dios, simplemente creer, no es suficiente para salvar a nadie. La verdadera fe, según la Biblia, no es solo creer que Dios existe, sino confiar en Él hasta el punto de obedecer su voluntad, incluso cuando va en contra de nuestra voluntad. El propio Jesús nos dice en Juan 14:21, «El que tiene mis mandamientos y los guarda, el mismo que me ama». Fíjate, Él no dice, «Quien siente algo hermoso por mí me ama», sino, «aquel que tiene mis mandamientos y los guarda». El amor ante Dios se mide en la obediencia. El gran punto de inflexión que el Espíritu Santo quiere lograr hoy en tu corazón es este: entender que la fe sin obediencia real es un autoengaño espiritual. Es como alguien que, frente al espejo de la palabra, ve la suciedad en su cara, acepta que está sucia, incluso se emociona,
pero no se lava la cara, no cambia nada. Así que pregunto, con cariño, pero con la firmeza de un pastor, ¿en qué área concreta de tu vida llamas fe, que es en realidad la desobediencia? Puede que digas, Padre, confío en Dios, pero pasas tus días alimentando preocupaciones, controlándolo todo, actuando como si todo dependiera solo de ti, sin entregarte realmente a Él las situaciones que no puedes cambiar. Lo llamas fe, pero en la práctica vives como si Dios no fuera el Padre. Quizá dices, amo a Jesús, pero mantienes una relación que sabes que está fuera de la voluntad de Dios. Un pecado que antes entendías como pecado, pero en el que insististe diciéndote, Dios entiende, Dios sabe cómo soy. Él lo llama debilidad, una forma de ser, pero la palabra lo llama desobediencia. Puedes decir, creo en la misericordia de Dios, pero te niegas a perdonar a alguien. Llevas años guardando rencor, guardas resentimientos, justificando, no puedo, es más grande que yo. La verdadera fe no es aquella que dice, no puedo, sino la que se inclina ante la palabra y pide gracia, lucha, insiste hasta que el corazón se alinea con la voluntad de Dios. Queridos, ese es el punto. No basta con recitar credos, cantar canciones, levantar la mano. La pregunta es, ¿mi vida obedece lo que dice Dios? Si el Señor mirara mis actitudes hoy, ¿vería solo fe en la boca o fe que desciende a las manos, a los pies, a las decisiones? Y yo también quiero conocerte. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿Desde qué ciudad me escuchas? Déjalo en los comentarios. Tu presencia me hace feliz, me anima como pastor a seguir predicando la palabra. Cuando escribes desde donde nos sigues, nos recuerdas a todos que la fe no está ligada a un barrio, a una parroquia, a un país. Somos un pueblo extendido, pero reunido por la misma palabra, llamado al mismo camino de obediencia. Ahora puede que estés pensando, Padre, ¿por qué casi nadie habla de esto así, de forma tan directa? ¿Por qué se habla tanto de bendiciones, de victoria y tan poca obediencia radical a la palabra? Hermanos míos, entiendo vuestra confusión. Muchos de vosotros habéis crecido escuchando mensajes muy dulces, hablando de un Dios que ama, que se preocupa, que da la bienvenida, y todo esto es cierto. Pero una parte esencial del Evangelio ha quedado apartada: la exigencia, el llamado a la conversión, la necesidad de renunciar al pecado, de llevar la cruz, de obedecer incluso cuando duele. En muchos lugares, desafortunadamente, se evita la dura verdad por miedo a desagradar, a perder aplausos, a ser rechazada. La propia Biblia ya lo había previsto. En 2 Timoteo 4, 3, 4 leemos, porque llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Al contrario, se rodearán de maestros según sus propios deseos, como si les pican los oídos. Apartarán los oídos de la verdad, recurriendo a fábulas. ¿No es eso lo que vemos hoy? Personas que corren tras mensajes que alimentan el ego, que no confrontan, que no hablan de pecado, juicio, responsabilidad, solo promesas de prosperidad, éxito, bienestar. Cuando solo se predica a un bando, la gente se confunde. Muchos nunca han sido enseñados a relacionar cada elección diaria con las Escrituras. Toman decisiones basadas en consejos humanos, costumbres familiares, modas pasajeras, y no preguntan, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? No lo digo para acusarte, sino para validar tu dolor. Quizá te sientas perdido porque nadie te ha explicado que ser cristiano es mucho más que pedir bendiciones. Es permitir que la palabra gobierne tu rutina, tus conversaciones, tu forma de trabajar, de perdonar, de gestionar el dinero, de vivir el afecto. Y es porque Él lo sabe que el Señor os está llevando a la satisfacción así, para enseñaros, formarte, fortalecerte, para que no te dejes llevar por ningún viento de doctrina, por ningún predicador que hable hermosamente, pero que no te lleve a la obediencia.
Necesitamos este aliento, esta pausa, para entender que si no lo habéis oído claramente antes, Dios no os está condenando ahora, os está enseñando. Él te está dando la oportunidad de empezar de nuevo, de construir una fe madura. Y al abrazar estas verdades, te darás cuenta de que la obediencia no es una carga, sino un camino de liberación. Cuando la voluntad de Dios se convierte en nuestra referencia, las cargas que llevábamos solos empiezan a caer, porque dejamos de luchar con la realidad y empezamos a caminar con el Señor. Pero hay algo más que necesitas entender. Este secreto de la obediencia no solo trata de tus elecciones humanas, sino que está directamente vinculado a una verdadera batalla espiritual que se libra a tu alrededor y dentro de ti. ¿Alguna vez has notado que cuanto más intentas acercarte a Dios, más resistencia hay? De repente, cuando decides rezar con más seriedad, surge la dificultad. Cuando decide ir a misa más a menudo, los conflictos en casa aumentan. Cuando propone perdonar, surge una provocación que reaviva la herida. Cuando decides dejar ir un pecado, las tentaciones parecen hacerse más fuertes. Esto no es casualidad, es un signo de guerra espiritual. La palabra nos revela en Efesios 6:12, porque no es contra hombres de carne y sangre contra los que debemos luchar, sino contra los principados y las potencias, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal dispersas en el aire. Es decir, hay una batalla invisible pero muy real en curso, y quienes viven sin obediencia a la palabra están desarmados. Santiago 4:7 nos da la clave. Somedeos, por tanto, a Dios. Si resistes al diablo, huirá de ti. Nota el mandamiento. Primero someterse a Dios, luego resistir al diablo. Sin sumisión a la palabra, la resistencia es débil. El enemigo no teme a quienes solo escuchan sermones, que solo consumen contenido religioso, pero no cambian sus vidas. Teme a quienes ponen en práctica lo que Jesús manda, a quienes renuncian al pecado por amor a Dios, a quienes perdonan cuando todo en su interior clama venganza, a quienes eligen la verdad, aunque eso traiga pérdidas humanas. Por eso tantas luchas surgen precisamente después de momentos intensos con Dios, después de la misa, después de la confesión, después de la oración profunda. El enemigo sabe que si permanecéis en obediencia, si lo que habéis vivido con Dios se traduce en actitudes concretas, crecerás, te fortalecerás, te convertirás en un testimonio viviente y esto amenaza el reino de las tinieblas. Así que intenta hundirte, desanimarte, confundirte, para que pienses que no sirve de nada, que es mejor volver a la vida de antes. Hermano, hermana mía, no os asustéis ante la resistencia. Más bien, véelas como una señal de que estás jugando con zonas que el enemigo no quiere revelar. Quédate en el vídeo, quédate en esta palabra, porque al final te espera un momento especial de oración. No dejes este vídeo, porque Dios ha preparado algo para ti. No solo quiere informarte, quiere fortalecerte en esta batalla. Quiere vestirte con la armadura de la fe y la obediencia, para que ya no vivas como presa fácil, sino como hijo, como hija, consciente de la autoridad que tienes cuando te sometes a la palabra. Y aquí entramos en otro aspecto de este secreto, la relación entre la obediencia y el fruto espiritual. ¿Cuántos años has caminado en fe y, aún así, sientes que tu vida espiritual no se mueve de su lugar? ¿Cuántas veces has pensado, rezo, voy a misa, hago lo que puedo, pero parece que sigo igual? Mis adicciones no cambian, mis relaciones siguen siendo complicadas, mi paz es frágil. Jesús, en Juan 15:5-6, habla muy claramente: yo soy la vid, vosotros sois las ramas. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Si alguien no permanece en mí, será expulsado como una rama y marchitará. Tales ramas se recogen, se arrojan al fuego y se queman.
Permanecer en Cristo no es solo sentir algo por Él, sino dejar que su palabra habite en nosotros, que nos corrija, que nos pode, que nos guíe. Muchos cristianos participan en ritos, celebraciones, movimientos, pero resisten el proceso de poda que hace la palabra. Y podar duele. Cuando Dios, a través de las Escrituras, te muestra que un comportamiento debe ser abandonado, que una adicción debe ser tratada, que una relación debe ajustarse o cortarse, que hay que rebajar una postura orgullosa, eso genera dolor, incomodidad, resistencia. Y luego mucha gente se retira. Quieren los frutos de la fe sin el proceso de poda. Quieren paz sin dejar que Dios toque la raíz del orgullo, la mentira, la sensualidad, la pereza espiritual. Y así se convierten en ramas estériles. Están conectadas externamente a la vid, es decir, están en la iglesia, participan en las cosas de Dios, pero internamente no dejan que la savia del verbo produzca transformación. Con el tiempo se secan por dentro. Te pregunto, ¿qué frutos ha dado ya tu fe en tu carácter, en tus actitudes, en tus relaciones? Las personas que te rodean ven en ti más paciencia, más mansedumbre, más autocontrol, más verdad, más caridad. O simplemente ven las mismas reacciones explosivas, las mismas mentiras, los mismos celos, la misma envidia, la misma impureza, el mismo egoísmo, solo que con una capa religiosa encima. No es para acusarte, es para despertarte. Dios no quiere que seas una rama marchita que algún día será desechada. Quiere que des fruto, que permanezcas fruto. Por eso quiero, con gran cariño, hacer una invitación. Si sientes esta esterilidad, si miras tu vida y reconoces que necesitas la intervención de Dios, deja tu petición de oración en los comentarios, escribe tu nombre, la intención que llevas en tu corazón, lo que más pesa hoy. Rezaré por cada nombre aquí. No es una frase ya hecha, es el compromiso de un pastor. Y deja también tu amén de fe, declarando que crees que Dios puede, por su palabra, dar fruto donde hoy solo hay ramas secas. Cuando escribes, no solo lo pides por ti, sino que te unes a una comunidad de hermanos y hermanas que también necesitan oración y juntos nos apoyamos mutuamente. Queridos amigos, todo esto nos lleva a un punto muy concreto, la forma en que tratamos la Biblia a diario. La palabra de Dios no se daba para cerrarse en la estantería, acumulando polvo, sirviendo como adorno sobre un mueble, o simplemente como recuerdo de un momento especial. La Biblia es un manual de guerra diario. En el Salmo 119, 105 leemos: Tu palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino. Esto significa que sin esa luz caminamos en la oscuridad, tanteando, tropezando, cayendo en agujeros que podríamos evitar. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios está viva y es poderosa, más afilada que cualquier espada de doble filo. Penetrar incluso hasta la división del alma y el espíritu, de las articulaciones y la médula, y discernir los pensamientos e intenciones del corazón. En otras palabras, la Biblia no es un libro muerto, es la voz viviente de Dios, que entra donde nadie más puede entrar, lo que revela lo que ni siquiera nosotros percibimos sobre nosotros mismos. El secreto que tantos ignoran es precisamente este: tratar las Escrituras como la voz presente de Dios para cada situación concreta de nuestras vidas. No leas la Biblia solo como historia antigua, sino como una carta actual dirigida a ti hoy. Cuando atraviesas un conflicto familiar, la palabra tiene algo que decir. Cuando está confundida con las decisiones, tiene dirección. Cuando se lesiona, tiene consuelo. Cuando está en pecado, tiene corrección y una llamada a la conversión. Pero para que esto ocurra, es necesario crear un hábito, una relación con la palabra. No basta con abrir la Biblia de vez en cuando al azar, esperando una frase mágica. Requiere una escucha perseverante, humilde y obediente. Te pregunto, muy sinceramente,
¿Cuál fue la última decisión importante de tu vida guiada directamente por un versículo? Piénsalo. Cuando elegiste un camino profesional, alguien con quien identificarte, un cambio de ciudad, una forma de actuar ante una situación injusta, consultaste la palabra. Has preguntado, Señor, háblame desde las Escrituras, muéstrame el camino. ¿O decidiste todo basándote en criterios humanos y como mucho le pediste a Dios que bendiga lo que ya habías decidido por tu cuenta? Tratar la Biblia como un manual de guerra diario es presentarse ante ella con papel y pluma, con el corazón abierto preguntando, ¿qué quiere el Señor de mí? Y cuando la palabra ilumina algo, tomamos la decisión de obedecer, incluso cuando va en contra de nuestra inclinación natural. Sé que esto requiere disciplina y que avanzaremos más en pasos concretos para vivir así, pero por ahora dejad entrar esta verdad. Sin la palabra como luz diaria, nuestra vida espiritual está a merced de nuestros estados de ánimo, las opiniones de los demás, las modas. Con la palabra como criterio, empezamos a construir sobre algo sólido. Y precisamente de esto habla Jesús en Mateo 7, 21-23, llevándonos a las puertas de un abismo espiritual que muchos prefieren no enfrentar. ¿Alguna vez te has imaginado escuchar a Jesús después de toda una vida en la iglesia? Nunca te conocí. Esto es lo que dice en ese texto tan fuerte que muchos evitan leer con atención. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, en aquel día, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre no hemos expulsado demonios, y en tu nombre no hemos hecho muchos milagros. Entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí, vosotros obreros de la iniquidad. Verás, estas no son personas que no conocieran el nombre de Jesús. Son personas que llamaron a Jesús Señor, que estuvieron involucradas en cosas aparentemente espirituales, que incluso realizaron obras religiosas, pero que en el fondo practicaron la iniquidad, es decir, vivieron en desobediencia. El problema no es el vocabulario, es todo lo que se hace. No basta con decir, Señor, Señor, es necesario hacer la voluntad del Padre. ¿Y cómo conocer ese deseo? Por palabra. El secreto ignorado vuelve aquí con toda su fuerza. Conocer y practicar la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. No basta con admirar a Jesús, hablar de Él, trabajar en asuntos religiosos. Si tu vida no se ajusta a su palabra, corres el terrible riesgo de descubrir demasiado tarde que has caminado un camino de autoengaño. Sé que da miedo, pero es mucho mejor estar conmocionado ahora, mientras hay tiempo para cambiar, que sorprenderse por la eternidad. Así que, hermano mío, hermana, pregúntate ante Dios, ¿estoy entre los que llaman Señor a Jesús, pero no hago la voluntad del Padre? No respondas demasiado rápido. Deja que el Espíritu Santo examine áreas concretas de tu vida familiar, tu vida emocional, tu vida financiera, tu vida interior, tus pensamientos, tus hábitos ocultos. ¿Dónde oculta tu práctica lo que proclama tu boca? Este examen no es para llevarte a la desesperación, sino a la conversión. Jesús nunca muestra el abismo para empujarnos hacia él, sino para que nos retiremos a tiempo, para que podamos elegir el puente seguro que él mismo ofrece. Todo lo que hemos dicho hasta ahora converge en una revelación central, que debe entrar como fundamento en tu corazón. Escuchad con atención, hermanos míos. El secreto que el 99% de los cristianos ignoran es que Dios no nos juzgará por lo que sentimos, sino por lo que hemos hecho con la palabra que Él nos ha dado. Las emociones pasan, las intenciones pueden confundirse, pero nuestras decisiones concretas, a la luz de las Escrituras, revelan verdaderamente quiénes somos ante Dios. Juan 12:48 nos recuerda, la palabra que he predicado le juzgará en el último día.
Mateo 7, 24-27, completa esta imagen con la parábola de la casa en la roca y la casa en la arena. Jesús dice que el hombre prudente es quien escucha sus palabras y las pone en práctica. Se construye sobre la roca. Las lluvias, los vientos, las inundaciones llegan y la casa no se cae porque está fundada sobre la roca. El tonto, en cambio, es quien oye, pero no practica. También tiene una casa, también escucha a Jesús, también está expuesto a la palabra, pero construye sobre arena. Cuando llegan las tormentas, la caída es grande. Santiago 1, 22-25 retoma la misma idea, diciendo que quien escucha la palabra y no la pone en práctica es como alguien que se mira al espejo y luego olvida cómo es. Pero quien contempla cuidadosamente la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como un oyente olvidado, sino como un hacedor, será bendecido en lo que hace. Aquí está el núcleo de todo: hacer de la Escritura el criterio supremo de todas las decisiones, cueste lo que cueste. Esto significa que cuando mi voluntad entra en conflicto con la palabra, es la palabra la que gana. Cuando la opinión pública choca con la verdad bíblica, me queda la verdad bíblica. Cuando mis sentimientos gritan una cosa y el Evangelio dice otra, elijo el Evangelio. No es fácil, a menudo duele, pero así es como se construye sobre la roca. Quienes no hacen de la palabra la medida de su vida están construyendo sobre arena, incluso dentro de la iglesia, incluso participando en todo. La apariencia puede ser de firmeza, pero basta con una gran prueba, un sufrimiento, una injusticia, una tentación más fuerte, y todo se derrumba porque carecía de fundamento. Dios hoy os llama a este paso radical: dejar que la palabra sea la medida con la que midís todo. Tus relaciones encajan en la palabra, tus decisiones financieras encajan con la palabra, tu forma de hablar, de reaccionar, de divertirte, encaja en la palabra, tu forma de usar el tiempo, internet, tu cuerpo, encaja en la palabra. Si no encaja, algo tiene que cambiar, y cuanto antes, mejor. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, si te das cuenta de que este mensaje es para ti, escribe en los comentarios: creo. Tu fe fortalece a los demás. Cuando alguien lee tu creo, quizá esté luchando con las mismas verdades, sintiendo el mismo miedo, la misma resistencia, y al ver que no está solo, gana el valor de decir también su sí a Dios. Somos una comunidad de pecadores en un viaje de conversión, todos bajo la misma palabra. Y en las próximas partes veremos cómo esta fe obediente se traduce en pasos concretos. Cómo vivir este criterio absoluto de las Escrituras en la vida cotidiana. Quédate conmigo, porque el Señor aún tiene mucho que revelar a tu corazón. Hermanos y hermanas, si todo en lo que hemos meditado hasta ahora es cierto, significa que no basta con conmoverse con la predicación, los vídeos, las canciones y los momentos hermosos en presencia de Dios. No basta con llorar en la misa, sentir un escalofrío en una canción, emocionarse por una homilía y luego volver a casa y seguir viviendo exactamente igual. El Evangelio no fue dado para entretenernos, sino para convertirnos. Y convertir significa cambiar la agenda, las relaciones, el dinero, la moral, todo. Significa preguntarse cómo reorganiza la palabra de Dios la forma en que uso mi tiempo, cómo ilumina las amistades que cultivo, cómo corrige la forma en que trato el dinero, el trabajo, los placeres, mi sexualidad, mi familia. Es abandonar un cristianismo de sentimientos y abrazar un cristianismo de decisión. La palabra en Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este mundo, sino que os transforméis renovando vuestra mente, para que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esto significa que cuando el Evangelio realmente entra,
cambia nuestra forma de pensar. Lo que antes parecía normal, ahora nos molesta. Lo que una vez llamábamos el modo de ser, la palabra llama pecado. Lo que el mundo aplaude, la Escritura a menudo lo desaprueba. Y esta transformación no ocurre automáticamente. Requiere que me permita ser moldeado por la palabra, que esté dispuesto a cambiar decisiones concretas. Hoy quiero desafiarte, como pastor que te quiere. Identifica un área específica de tu vida donde ya sabes lo que dice la palabra, pero sigue posponiendo la obediencia. No pienses en todo a la vez, piensa en algo concreto. Quizá ya sabes que necesitas poner orden en tu vida de oración y siempre lo pospones. O sabes que necesitas regularizar tu situación sacramental, pero siempre encuentras una excusa para no buscar ayuda. Quizá haya una relación afectiva que esté fuera del plan de Dios, y lo sabes desde hace mucho tiempo, pero tienes miedo de estar solo, miedo al sufrimiento. Quizá haya un hábito de mentir, cotillear, falta de honestidad en el trabajo, que justificas diciendo que todos hacen lo mismo. O quizás sea algo en el uso de tu dinero. La palabra habla de justicia, de generosidad, de no poner el corazón en la riqueza, pero vives como si tu sustento dependiera solo de ti. Te invito a nombrar esto ante Dios, dentro de ti ahora. Señor, sé que aquí no he obedecido, porque sin este paso, la fe se convierte en solo una capa, una emoción que pasa y no deja raíces. A medida que la palabra se convierte en el criterio absoluto, una segunda implicación se vuelve inevitable. Cuando la Escritura es el criterio, ya no hay un pecadillo mascota oculto en la sombra del corazón. Esa zona que mantienes como si fuera una habitación encerrada dentro del alma, donde dices: aquí nadie toca, ni siquiera Dios, necesita ser abierta. En 1 Juan 1, 8, 9 está escrito: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. La palabra no alberga ilusiones. Nos llama a enfrentarnos al hecho de que todos llevamos pecados, algunos visibles, otros ocultos, y que el camino no es fingir que no existen, ni intentar justificarlos, sino sacar a la luz, confesarlos, permitir que Dios sane y transforme. Hebreos 3:13 nos exhorta: exhortaos unos a otros cada día, mientras se llame hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Atención, el pecado engaña, endurece el corazón. Cuando la palabra empieza a gobernar, expone lo que nuestra conciencia a menudo intenta justificar. Pecados guardados durante años, adulterio, relaciones clandestinas, vidas dobles, rencores alimentados día tras día, prácticas ocultas como adivinaciones consultativas, simpatías, supersticiones, enredos con cosas que no pertenecen a Dios. La falta de perdón que se ha convertido en parte de nuestra identidad, todo esto sale a la luz. Y ignorar la palabra aquí es muy serio, porque significa pasar años dentro de la iglesia con apariencia de piedad, caminando lentamente hacia la perdición. Quizá haya algo que llevas ocultando mucho tiempo. Por fuera pareces una persona de fe, pero por dentro llevas un secreto que te consume. Déjame decirte, con cariño, Dios ya lo sabe, siempre lo supo. La palabra no vino a humillarte, sino a liberarte. Cuando toca la herida es porque quiere sanar. Cuando lo denuncia es porque quiere ahorrar. Pero no finge que todo esté bien cuando no lo está. Y tampoco puedes seguir fingiendo para ti mismo. Si sientes que este mensaje te está desenmascarando por dentro, gracias a Dios. Es una señal de que aún hay sensibilidad en tu corazón, de que el Espíritu Santo no se ha rendido contigo. Quiero preguntarte algo desde lo más profundo de tu alma. Si este mensaje te ha tocado, si ha encontrado pecados que has estado intentando ocultar, no te cierres, no huyas.
Lleva esto a la confesión, busca ayuda, abre el juego con Dios. Y si este contenido te está ayudando en este proceso, te pido un gesto sencillo, pero que tenga un gran impacto en la evangelización. Deja tu me gusta y suscríbete al canal. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Si te ha tocado, este pequeño gesto es suficiente, lo que puede hacer que más almas encuentren este camino. Cuando apoyas, permites que esa palabra llegue a otros corazones que, como el tuyo, necesitan ser confrontados y consolados. A estas alturas, sé que muchos pueden estar pensando, Padre, esto es demasiado difícil. No sé si podré soportarlo. Parece demasiado pesado para vivir así, para dejar que la palabra lo gobierne todo. Y te respondo, la Biblia nunca prometió un camino sin cruz. Al contrario, Jesús fue muy claro. En Lucas 9:23 dice, si alguien quiere venir tras mí, que se niegue a sí mismo y tome su cruz cada día y me siga. Y en Mateo 7:13-14 nos habla de la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta, y ancho es el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero la puerta es estrecha, y la estrecha es la que conduce a la vida, y pocos son quienes la encuentran. Hacer de la palabra el criterio absoluto requiere renuncias reales, no es teoría. Esto puede significar, sí, romper relaciones que te llevan al pecado, por mucho que duela. Puede significar abandonar prácticas ocultas en las que has invertido tiempo y dinero, como consultas con espiritualidades que no provienen de Dios, trabajos, supersticiones, hábitos que mezclan fe con magia. Puede significar ajustar la vida financiera, renunciar a ganancias injustas, corregir deudas, dejar de usar el dinero de forma egoísta. Puede significar perdonar a personas que te han herido profundamente, lo cual es quizás una de las cruces más dolorosas que alguien puede llevar. Puede significar renunciar a la imagen de una buena persona para reconocer que en realidad necesitas cambiar. Aquí es donde muchos se retiran. Incluso están de acuerdo con lo que dice la palabra, incluso admiran a quienes viven radicalmente, pero cuando se dan cuenta de que esto afectará a algo concreto, prefieren volver a un cristianismo cómodo. Siguen siendo parte del 99% que ignora el secreto. El camino estrecho da miedo, la cruz pesa, la renuncia parece demasiado grande. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la alternativa? Seguir el camino ancho y cómodo que agrada a todos, pero que termina en perdición. Caminar con apariencia de fe, pero con el corazón dividido, sin paz, sin fruto, siempre huyendo de la verdad. Jesús nunca engañó a nadie, nunca dijo que seguirle fuera fácil. Prometió estar con nosotros, pero no prometió quitarse todas las cruces. Prometió sentido, gracia, presencia, pero no la ausencia de lucha. Y es precisamente aquí donde llega el segundo punto de inflexión, lleno de esperanza. La misma palabra que te corta es la palabra que te sana y protege. Dios no nos llama a la obediencia para esclavizarnos, sino para liberarnos. En Juan 8:31-32, Jesús dice, si continuáis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nota, no es una verdad cualquiera, es la verdad de la palabra, la verdad que revela quién es Dios, quiénes somos, qué es el pecado, qué es la gracia, qué es la vida eterna. Cuando decides obedecer, incluso con miedo, incluso temblando, la verdad empieza a liberarte de las prisiones interiores, de mentiras que creías sobre ti mismo, sobre Dios, sobre los demás. Además, la palabra obedecida es un escudo. El Salmo 91 nos habla con fuerza sobre la protección de Dios hacia quienes se refugian en Él. El que habita en el refugio del Altísimo y descansa bajo la sombra del Todopoderoso, dice al Señor,
Mi refugio y mi fortaleza, Dios mío, en quien confío. Este salmo habla de la liberación de trampas, plagas, terrores nocturnos, flechas que vuelan de día, pestes que caminan en la oscuridad. Pero esta protección no es un tipo de amuleto automático. Habitar bajo el refugio del Altísimo es vivir bajo su palabra, es convertirlo en el verdadero Señor de tu vida. Quienes deciden obedecer la palabra experimentan la liberación de vicios, opresiones y miedos que les han acompañado durante años. Empieza a darse cuenta de que las tentaciones que antes le derribaban fácilmente están perdiendo fuerza. Las situaciones que antes le desesperaban ahora se enfrentan a más paz. La obediencia deja espacio para que la gracia de Dios fluya con mayor libertad. El secreto, entonces, no solo es pesado, de hecho, es el camino de la verdadera seguridad espiritual. No seguridad en el sentido de no tener problemas, sino seguridad en el sentido de saber que tu casa está construida sobre piedra. Las tormentas vendrán, aparecerán dolores, pero ya no estarás solo ni a merced de los acontecimientos. Tendrás la convicción de que estás bajo la mano de Dios. Por eso os pido, quedaos en este vídeo. Al final de este mensaje, alzaremos juntos una oración que pueda convertir este momento en un hito en tu vida. No solo una hermosa oración, sino un acto de entrega ante la palabra que hemos escuchado. Quédate, porque Dios ha preparado algo especial para ti. No te trajo aquí para dejarte a mitad de camino. Y como pastor que ha visto a muchas almas empezar y abandonar, sé que sin pasos concretos, todo esto corre el riesgo de quedar solo, como una emoción fuerte. Por eso, ahora quiero ofreceros una forma sencilla y bíblica de vivir este secreto desde hoy. Hermanos y hermanas, tras décadas de escuchar confesiones, seguir lágrimas, caídas y nuevos comienzos, aprendí que quienes crecen en la fe no son solo los que sienten, sino quienes crean hábitos de obediencia. Primer paso. Elige un pasaje de la palabra a diario para meditar. No tiene que ser un gran plan de lectura. Empieza con poco, pero con fidelidad. Puede ser el Evangelio del día, un salmo, una carta apostólica. Lo importante es que cada día hay un momento en el que te pones ante la Biblia, aunque sea por unos minutos diciendo, Señor, háblame. Segundo paso, pide luz al Espíritu Santo. En 2 Timoteo 3, 16-17, la palabra nos recuerda que toda la Escritura es exhalada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y formar en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y esté calificado para toda buena obra. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras y es Él quien nos hace entender y aplicar lo que leemos. Antes de abrir la Biblia, ora. Ven, Espíritu Santo, abre mi mente, ilumina mi corazón, muéstrame lo que necesito ver, corrígeme donde necesito ser corregido. Tercer paso. Identifica, por lo que has leído, un acto de obediencia concreta para ese día. No dejes la lectura solo con una buena sensación o una idea abstracta. Pregunta, ¿qué puedo hacer diferente hoy por esta palabra? A veces será un perdón que ofrecer, una actitud de paciencia para practicar, una disculpa que hacer, un pequeño cambio en la rutina, un cuidado con la lengua, una limosna, un gesto de reconciliación. La obediencia se aprende en pequeños actos repetidos y concretos. Cuarto paso, registrar y revisar los cambios. Puedes usar un cuaderno espiritual, escribir el versículo que más te haya llamado, el acto de obediencia que decidiste realizar ese día y al final de la semana, mirar atrás y ver el camino que has recorrido. Esto te ayuda a percibir la acción de Dios, no a olvidar lo que dijo, a percibir patrones, áreas en las que resistes más, áreas en las que has avanzado. Poco a poco, toda tu vida se está reorganizando por las Escrituras.
No porque de repente te hayas vuelto perfecto, sino porque la palabra se convirtió en una presencia diaria, luz constante, un verdadero criterio. Quizá digas, Padre, es pequeño, es demasiado simple. Así es como Dios suele empezar. Pequeños pasos, dados con fidelidad, pueden transformar por completo una vida, una familia, una historia. Lo importante es empezar. Y empieza hoy. Y es precisamente sobre el hoy de lo que necesitamos hablar en este momento de clímax. No te equivoques. Posponer la obediencia a la palabra es elegir permanecer espiritualmente vulnerable. En 2 Corintios 6:2 está escrito: He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de la salvación. Hebreos 3:15 repite: Hoy, si queréis oír su voz, no duréis vuestros corazones. Fíjate en que la palabra insiste en hoy. Al enemigo le gusta el después. Él susurra, luego cambias, luego te conviertes, luego perdonas, luego abandonas ese pecado, luego empiezas a rezar más y después buscas ayuda. Y mientras tanto, la vida pasa, el corazón se acostumbra al pecado, y lo que te molesta hoy, el mañana no te molesta tanto. Pasado mañana parece normal, y cuando te das cuenta, lo que era una pequeña concesión se ha convertido en un hábito arraigado. Seguir escuchando sin cambiar es ponerse conscientemente en riesgo. Es como alguien que ve grietas en las paredes de su casa y decide fingir que no las vio. Un día, la casa se derrumba, y no sirve de nada decir que no había señales. Hoy Dios te está dando señales, te está llamando claramente, te está mostrando áreas de tu vida que necesitan decisión. No permitas que tu corazón se endurezca. No dejes que el miedo, la pereza espiritual, el orgullo, el deseo de agradar a los demás hablen más que la voz de Dios. Por eso os llamo ahora a una decisión interna inmediata. No es una decisión de perfección instantánea, sino de dirección, es decir, Señor, ya no quiero vivir escuchando y sin obedecer. Hoy elijo hacer de tu palabra el criterio de mi vida. Muéstrame el primer paso y dame el valor para darlo. Esta decisión, tomada en el silencio del corazón pero con sinceridad, abre una enorme brecha para que la gracia de Dios actúe. Y si esta palabra te toca el corazón, si sientes dentro de ti una mezcla de miedo y deseo, miedo y esperanza, te pido, deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén. No se trata de números, se trata de almas. Cuando haces esto, ayudas a que ese mensaje llegue a otros corazones que también necesitan oír que el momento es hoy, que la decisión es ahora. Y en la siguiente etapa, entremos juntos en un momento fuerte de oración, poniendo todo esto ante Dios para que no quede solo en palabras, sino que se convierta en el comienzo de una gran obra que el Señor quiere hacer en ti. Venid a mí, todos los que estáis laborosos y pesados, y os daré descanso, dice el Señor. Con esta promesa de Jesús en nuestros corazones, entremos ahora juntos en oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor nuestro Dios, mi amado Padre, te doy las gracias profundamente por todo lo que hemos vivido en esta palabra. Gracias porque hoy el Señor nos ha sacudido, despertado, sacado de un cristianismo superficial para llamarnos a la profundidad de la obediencia. Gracias porque el Señor no nos deja engañados, porque a través de tu palabra el Señor nos ha mostrado que no basta con escuchar, no basta con sentir, es necesario vivir, elegir, decidir según tu corazón. Gracias a cada hijo e hija que ha llegado hasta aquí, por cada corazón que ha sido tocado, confrontado y consolado. Gracias, Señor, porque incluso cuando duele, tu verdad siempre es amor que salva. Padre, te doy las gracias porque nos has revelado que el secreto que tantos desconocen siempre estuvo ante nosotros.
Hacer de tu palabra el criterio absoluto de nuestras vidas. Gracias por cada versículo que ha iluminado la oscuridad de nuestros corazones hoy, por cada máscara que ha caído, por cada autoengaño deshecho. Gracias, Espíritu Santo, por haber guiado cada pensamiento, cada reflexión, por haber hablado más profundo de lo que cualquier voz humana puede alcanzar. Y ahora, Señor, te pedimos, no dejes que esta semilla sea robada. Guárdalo en lo más profundo del corazón de cada uno de tus hijos. Jesús, tú mismo nos has dicho que el Padre da el Espíritu Santo a quienes lo piden. Por eso, como pastor, en nombre de este pueblo que oran conmigo ahora, os pido, derramad vuestro Espíritu Santo sobre nosotros, el espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de fortaleza. Danos la gracia para obedecer. Somos débiles, Señor. Reconocemos que no podemos cumplir tu palabra por nuestra cuenta. ¿Cuántas veces hemos hecho promesas y no las hemos cumplido? ¿Cuántas veces hemos dicho, mañana cambiaré, y seguimos siendo los mismos? Por eso, Padre, danos la gracia de la obediencia, danos un corazón dócil, humilde y valiente, enséñanos a preferir tu voluntad, incluso cuando va en contra de nuestros deseos, de nuestros planes. No queremos ser solo oyentes, queremos ser hacentes de tu palabra. Espíritu Santo, ilumina la mente de todos los que me escuchan ahora. Muestra de forma concreta el ámbito de la vida en el que cada uno debe dar el primer paso de obediencia. Puede ser un pecado que debe ser abandonado, un perdón que debe ser ofrecido, una reconciliación que debe buscarse, un hábito que debe eliminarse, una elección moral que debe corregirse. Habla, Señor, al corazón de tus hijos. Que nadie deje esta oración en duda sobre por dónde empezar. Y junto con la luz nos da fuerza. Cuando llegue la tentación de volver, cuando surja el miedo a la renuncia, cuando las voces del mundo digan, es una exageración, no lo necesitas tanto. Todos lo hacen así. Que tu voz dentro de nosotros sea más fuerte. Señor Jesús, por la autoridad de tu nombre y el poder de tu palabra, clamo ahora por liberación y protección sobre este pueblo tuyo. Nos has dicho que si permanecemos en tu palabra, seremos verdaderamente tus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Libera ahora, Señor, a quienes están atrapados en cadenas internas, adicciones, dependencias, prisiones emocionales, culpa paralizante, miedos que no les permiten avanzar. Que toda cadena que no venga de ti comience a romperse por la fuerza de tu amor. También nos has prometido que quien habita bajo tu sombra encontrará refugio. Coloca, Padre, cada casa representada aquí bajo tu manto de protección. Que la sangre de Jesús sea como un sello sobre estas casas. Oro, Señor, por la protección espiritual de cada uno. Vivimos en una batalla, y muchos de tus hijos sienten esa batalla en su piel. Resistencia tras oración, conflictos tras misa, ataques tras confesión. En tu nombre, Jesús, te ruego, cierra las puertas que se han abierto al enemigo por la ignorancia, el pecado, la desobediencia. Envía a tus ángeles a quienes decidan obedecer hoy. Que toda acción de los oscuros contra estas decisiones sea contenida por tu poder. Eres Señor de la historia, Señor de nuestras vidas, y nada es más grande que tu nombre. Amado Padre, te pongo ante ti ahora las intenciones espirituales de este pueblo. Mira a quienes se sienten fríos en la fe, distantes, desanimados. Vuelve a soplar el fuego de tu espíritu sobre corazones cansados. Renueva el gusto por la oración, por el Evangelio, por la Eucaristía. Sed de tu presencia. Aumenta, Señor, el amor por tu palabra. Que muchos, a partir de hoy, hagan un hábito de buscarte a diario en las Escrituras.
Cuida también las intenciones familiares, Jesús. Os presento matrimonios heridos, hogares divididos, en padres que lloran por hijos alejados de la fe, esposas que rezan por maridos, maridos que claman por la conversión de sus familias. Entra, Señor, en estas casas, toca las relaciones. Donde hay odio, siembra perdón. Donde hay un silencio denso, trae diálogo. Donde hay traición, sanación y verdad. Donde hay niños rebeldes, toca el corazón. Que muchas familias, partiendo de esta decisión de vivir según la palabra, comiencen un nuevo camino de conversión juntos. Señor, también recibe las intenciones financieras de tus hijos. Aquí hay muchos luchando con deudas, inseguridad, puertas cerradas, temeroso del mañana. ¿Sabes quién está en paro? ¿Quién no sabe pagar las facturas? ¿Quién tiene miedo de no poder mantener la casa? Padre, sabes que tu palabra nos llama a la honestidad, a la justicia, a confiar en tu providencia. Os pido, abrid puertas de trabajo digno, dad sabiduría en la gestión del dinero, libres de la codicia y la desesperación. Nos enseña a poner el reino en primer lugar, confiando en que el resto también nos será dado. Que estas dificultades económicas no sean motivo de distanciamiento, sino de una experiencia concreta de tu fidelidad. Mira también, Señor, las intenciones emocionales y físicas. Conoces a quienes oran ahora con el corazón pesado, en medio de la ansiedad, la depresión, la tristeza y pensamientos de desánimo. Conoces a quienes derraman lágrimas ocultas, a quienes se sienten solos, incomprendidos, rechazados. Consuelo, Señor. Que tu espíritu sea bálsamo para las heridas emocionales, que tu presencia traiga paz donde haya tormenta, y también visita a los cuerpos enfermos. Sabes el nombre de cada enfermedad, cada diagnóstico, cada dolor. Extiende la mano, Jesús, como hiciste en el Evangelio, y toca a quienes necesitan sanación. Si es tu voluntad, dales la gracia de la restauración física. Si permites la cruz de la enfermedad, ofrece al menos alivio, fuerza, significado, compañía, para que nadie se sienta abandonado. Ahora, mi Jesús, quiero, ante ti, invitar a todo hijo e hija que rece conmigo a hacer un acto de rendición. Tu palabra nos invita a cargar todas nuestras preocupaciones sobre ti, porque te importamos. Nos llamáis, venid a mí, todos los que estáis cansados. En este momento, Señor, queremos darte en silencio ese pecado que tu palabra ha iluminado hoy. Aquello que había sido oculto, justificado, pero que ahora ha quedado claramente expuesto por tu verdad. Hermano, hermana mía, ¿dónde estáis? Decida, Jesús, en lo más profundo de tu corazón. Señor, te doy esto. Ya no quiero esconderme, no quiero vivir en engañoso, no quiero disfrazarme más. Te doy esta relación, este hábito, esta adicción, este resentimiento, esta práctica que no te gusta. Te echo encima el peso que he llevado solo durante tanto tiempo. Toma, Señor, y dame el valor para buscar los medios concretos del cambio. Jesús, recibe esta rendición. Sabes que somos débiles, pero tú eres fuerte en nosotros. De esta entrega propia nos da una nueva gracia. El valor para confesarnos, pedir ayuda, actuar, decir no al pecado. No nos permitas volver a la oscuridad de la que empezamos a emerger. Quédate con nosotros. Y para concluir esta oración, deseamos proclamar vuestra fidelidad juntos. Tu palabra nos asegura que si pedimos algo según tu voluntad, nos escuchas. Y si sabemos que nos escucháis, ya podemos estar seguros de que nuestras peticiones están en vuestras manos. Por eso, Señor, no oramos como alguien que duda, sino como alguien que confía. Confiamos en vuestras promesas, no en nuestros méritos. Eres fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. Eres el Dios del pacto.
de la misericordia, de la paciencia. Por eso, Padre, te agradecemos de antemano por lo que estás haciendo y seguirás haciendo. Aunque no lo veamos todo ahora, creemos que esta palabra no volverá vacía, que esta oración no se perderá, que hoy ha comenzado algo nuevo en la vida de muchos. Te pido, Señor, sella esta oración con la sangre de Jesús, sellar cada decisión tomada aquí, cada sí dado en silencio, cada rendición interior. Que nada ni nadie robe en este momento, y que a partir de hoy podamos caminar con más confianza, sabiendo que tu palabra es una lámpara, un escudo, una espada, un consuelo, un criterio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta oración te ha llegado, si has unido desde el corazón, escribe un simple amén en los comentarios o deja tu petición de oración. Quiero seguir orando por ti, y esta comunidad también quiere apoyarte. Queridos amigos, hoy el Señor nos ha revelado que el secreto que el 99% de los cristianos ignoran es simple y a la vez radical. Hacer de la palabra el criterio absoluto de toda vida. No es una teoría lejana, es una llamada concreta para tu vida diaria. Vimos juntos que no basta con escuchar, no basta con saber, no basta con ser conmovido. La verdadera seguridad espiritual reside en escuchar y practicar. El que oye y obedece construye su casa sobre la roca. Quienes escuchan y no obedecen, por muy religiosos que parezcan, construyen sobre la arena. Este mensaje es para ti. Dios te eligió para escuchar esto hoy, a través de estas enseñanzas, porque conoce tu historia, tus caídas, tus miedos, tus intentos, y quiere guiarte hacia un lugar de mayor firmeza. Quizá mientras predicaba, el Espíritu Santo te puso ante ti escenas de tu propia vida, momentos en que la palabra era clara y pospusiste la obediencia. Situaciones en las que llamabas a la fe lo que, en realidad, era escape, áreas que nunca habías dejado que las Escrituras iluminaran. Todo esto no pretende aplastarte, sino darte la oportunidad de empezar de nuevo. La pregunta que queda para que tomes en serio es, a partir de hoy, ¿en qué decisión concreta permitiré que la palabra de Dios sea el criterio? Puede ser algo pequeño, puede ser algo grande, pero tiene que ser real. ¿En qué relación, en qué hábito, en qué elección práctica vas a dejar que la Biblia hable más alto que tus sentimientos? ¿Qué es lo que dice el mundo? Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, siguiendo estas enseñanzas. No eres solo otro número, eres una pieza clave aquí. Este canal solo tiene sentido porque hay hijos e hijas de Dios, como tú, dispuestos a escuchar, reflexionar, cambiar. Así que, si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito, con cariño, deja lo que quieras. Si no lo has hecho ya, suscríbete al canal y activa la campana. Esto ayuda mucho para que la palabra siga llegando a más almas. Pero más que eso, quiero conocerte mejor. Comenta abajo dónde estás viendo, qué ciudad, qué país, qué comunidad. Y si lo sientes en tu corazón, comparte también lo que estás experimentando, lo que más te dolió o te iluminó en esta enseñanza, para que podamos orar juntos. Tu historia importa para Dios y también para nosotros. Cuando escribes, no solo expones un problema, sino que iluminas a otros que pasan por situaciones similares y se sienten solos. También quiero hacerte una petición especial. Si hoy te ha llamado algún versículo, palabra de la Escritura, de una manera particular, escribe en los comentarios cuál fue. Quizá fue esa palabra sobre ser un practicante, no solo un oyente. Quizá era la casa sobre la roca y la arena. Quizá fue, hoy, si escucháis su voz, no endurezáis vuestros corazones. Comparte el versículo que más te marcó. Así, estamos creando juntos un mural de la palabra, una memoria viva de lo que Dios ha hablado a esta comunidad.
Esta predicación es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo. En el próximo vídeo de este canal profundizaremos aún más en cómo vivir paso a paso este estilo de vida antes de la palabra. Hablaremos de forma muy práctica sobre cómo discernir la voluntad de Dios en decisiones concretas, cómo usar la Biblia en la oración diaria, cómo afrontar la resistencia interna cuando la palabra nos muestra algo que no queremos ver. No dejes pasar esa oportunidad. El siguiente paso en tu camino de fe está al alcance. Caminemos juntos. Dios no solo quiere que sepas que tienes que obedecer, quiere enseñarte cómo, en la práctica, en medio de tus circunstancias reales. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. No salgas corriendo a otra cosa, no ahogues esta voz en distracciones. Ahora da el siguiente paso en este viaje viendo el próximo video en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre: Dios es más grande que cualquier ataque, más grande que cualquier pecado, más grande que cualquier miedo. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Antes de despedirnos, quiero bendecir tu vida con las palabras que Dios mismo enseñó a través de su palabra. El Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que el Señor te vuelva el rostro y te dé paz. Recibe esta bendición en tu hogar, en tu familia, en tus proyectos, en tus decisiones. Que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, proteja tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. No salgas. Da el siguiente paso en este viaje, viendo el siguiente video en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él, seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre: Dios es más grande que cualquier ataque. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que Dios bendiga tu vida, tu hogar, tu historia, y te espero de corazón en el próximo video.